Saludos, en esta ocasión vamos a ver otro ejemplo de la aplicación de la segunda ley de Newton y específicamente cuando se tiene un plano inclinado. A partir de aquí entonces, simplemente recordar que la segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. Esto básicamente lo que indica es que a medida que la fuerza aumenta, la aceleración también va a aumentar en esa misma proporción, pero en la medida que la masa también aumenta, entonces la aceleración hace lo contrario, que disminuye. Es decir, a medida que aumenta la masa, la aceleración disminuye. Es en este sentido que vamos a ver un ejemplo de aplicación precisamente cuando se tiene un plano inclinado. Y el ejercicio dice de esta manera. Usted está subiendo dos cajas, una encima de la otra, por la rampa que se muestra en la figura. De hecho, es como lo podemos observar aquí. Esta tiene una masa de 21 kilogramos y esta de 56 kilogramos. Entonces está tirando de una cuerda que es paralela a la superficie de la rampa. Usted está aquí tirando de esa cuerda. Dice que ambas cajas se mueven juntas a rapidez constante. Esto es un dato muy importante porque esto está indicando de que la aceleración va a ser igual a cero, porque a pesar de que se van a estar moviendo, se van moviendo con una velocidad constante, porque la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces aquí dice el coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior es de 0.5, es decir, es el que está determinado por este contacto que está aquí debajo. A partir de aquí nos preguntan qué fuerza deberá ejercer para lograr esto. Aquí nos dan unos datos de referencia y es que a pesar de que no nos dan este ángulo de aquí, sí nos dan una información que esto es de 1.2 metros y esto es de 2.5 metros. Por eso lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar ese pequeño ángulo que está acá. Para determinar esto, como aquí se forma un triángulo rectángulo, vamos a pensar en una función trigonométrica que me relacione el opuesto, que es 1.2 metros, y el adyacente, que es 2.5 metros. Y precisamente la función que me relaciona a eso es la tangente del ángulo. También podría ser la cotangente, pero para más facilidad voy a utilizar la tangente del ángulo. Entonces la tangente va a ser igual al opuesto, que es 1.2 dividido entre el adyacente, que es 2.5. A partir de aquí, si nosotros entonces buscamos la función inversa de la tangente y dividimos 1.2 entre 2.5, esto nos resulta 0.48. Si buscamos en la calculadora tangente a la menos 1 de 0.48, entonces vamos a tener un ángulo de 25.64 grados, de tal manera que ya sabemos que este ángulo que tenemos aquí es de 25.64 grados. Esto solamente lo debemos hacer en caso que no nos den ese ángulo, pero si ya de por sí el ejercicio viene con un ángulo dado, ya podemos evitar ese paso. Y en ese sentido, ahora entonces vamos a graficar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para graficar nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a colocar estos sistemas de referencias. Debemos ubicar cuatro fuerzas. Estas cuatro fuerzas son fuerza aplicada, fuerza de fricción, fuerza normal y la última que entonces sería peso. Repetir, fuerza aplicada, fuerza de fricción, fuerza normal y el peso. Entonces la fuerza la vamos a colocar según donde indica la figura que se está haciendo la fuerza. Si nos fijamos, la fuerza se está haciendo hacia arriba. Por tanto, aquí vamos a colocar que la fuerza se está dirigiendo en esa dirección. Aquí, entonces ya tenemos graficada la primera fuerza. Ya tenemos graficada la fuerza aplicada. Entonces ahora vamos a graficar la fuerza de fricción. Para graficar la fuerza de fricción no necesariamente la debemos colocar en dirección contraria a la fuerza, sino que debemos de ver hacia dónde va el movimiento. Y aquí dice, usted está subiendo dos cajas, es decir, el movimiento va hacia arriba. Por tanto, la fuerza de fricción, como es contraria a ese movimiento, va para acá abajo. Es preciso destacar que si en dado caso el movimiento fuera para abajo, entonces la fuerza de fricción iría hacia arriba porque es contraria al movimiento. Entonces ya tenemos la fuerza aplicada, tenemos la fuerza de fricción y ahora vamos a graficar la fuerza normal. Debemos tomar en consideración que la fuerza normal actúa de forma perpendicular a la superficie y como en este caso la superficie está inclinada, ¿dónde se forma un ángulo de 90 grados y hacia afuera de la superficie? Precisamente aquí.
Por tanto, vamos a tener que la fuerza normal está ubicada en esa dirección. Dicho esto, entonces solamente nos hace falta graficar el peso, pero el peso se dirige hacia abajo. Entonces aquí, fíjense que aquí apareció un pequeño ángulo de inmediato y es precisamente porque ese ángulo es el mismo que se acaba de formar aquí, que es resultado del giro que le estamos haciendo al diagrama como resultado del plano inclinado. Una cosa que debemos tener en cuenta es que en este caso el peso ni está totalmente en el eje Y ni está totalmente en el eje X, sino que tiene componentes en ambas partes, tanto en X como en Y. A partir de aquí entonces vamos a hacer lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, que básicamente vamos a tomar los datos de aquí para hacer nuestro diagrama. Primero vamos a colocar nuestro sistema de referencias. Aquí ya nosotros no vamos a tener nuestro diagrama como lo teníamos anteriormente, que sería el plano cartesiano tradicional, sino que ahora esto va a ser mi eje X y esto va a ser mi eje Y. Le he colocado aquí de forma punteada para que no se confunda una cosa con la otra, aunque lo correcto no sería eso. Bien, entonces aquí vamos a graficar primero la fuerza aplicada, que como podemos observar acá, se dirige hacia el eje X positivo. Aquí tenemos la fuerza de fricción, que si nos fijamos, la fuerza de fricción viene para acá, por tanto la hemos colocado en esta dirección. Luego entonces, aquí arriba, según la forma que está acá, vamos a colocar la fuerza normal y asimismo vamos a colocar el peso, tomando en cuenta de que aquí se forma un ángulo y ese ángulo fue el que determinamos acá. Ahora vamos a anotar algunos datos que nos van a servir de referencia porque como vamos a borrar todo esto, nos guíen durante el proceso. Aquí determinamos el ángulo, que el ángulo que se forma acá es de 25.64 grados. También tenemos una masa total que es de 56 kilogramos más 21 kilogramos, que es lo que tenemos acá. Pero para que nos sirva de referencia inmediata, vamos a tomar simplemente la masa total, que entonces sería 77 kilogramos. En este sentido, vamos a borrar todo esto de acá y ahora vamos a buscar la sumatoria de fuerzas. Un dato también que es preciso destacar es el coeficiente de fricción, que el coeficiente de fricción nos lo dan por acá, que sería de 0.5. Y aquí simplemente destacar que tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Entonces vamos a plantear ahora la sumatoria de fuerzas. De hecho, la sumatoria de fuerzas la debemos buscar tanto en X como en Y. Vamos a pensar o a verificar cuáles fuerzas de las que están en este diagrama están actuando en el eje X y cuáles están actuando en el eje Y. Si nos fijamos acá, tenemos la fuerza aplicada que está actuando solamente en el eje X, tenemos la fuerza de fricción que también está actuando en el eje X, la fuerza normal solamente está en dirección Y, es decir, no está actuando en el eje X, pero tenemos el peso que tiene componentes en ambas partes, es decir, tanto en X como en Y. Por tanto, en X vamos a considerar la fuerza aplicada, la fuerza de fricción y el peso. En este sentido, entonces tenemos que vamos a multiplicar aquí para la componente en X por el coseno del ángulo. Sería la fuerza por el coseno del ángulo que forma la fuerza en este diagrama de coordenadas o en este diagrama de cuerpo libre. Es precisamente cero porque está en el eje X positivo y vamos a considerar la medición de los ángulos a partir del eje X positivo. Luego de esto, entonces vamos a colocar la fricción, que entonces sería colocar más la fuerza de fricción, pero ahora multiplicada por el coseno del ángulo que está desde acá hasta acá, que es evidente que son 180 grados. Pero hay otra fuerza y es el peso. Entonces vamos a tener aquí más el peso por el coseno del ángulo que está desde acá hasta acá. Entonces sucede que aunque no sabemos el ángulo que está desde aquí hasta aquí, pero sí tenemos una referencia y es que este ángulo mide 25.64 grados. Entonces, ¿cómo determinamos cuánto mide desde acá hasta acá? Pues simple, hasta aquí son 270 grados, pero sucede que el peso se forma 25.64 grados antes. Por tanto, si restamos 270 grados menos 25.64 grados, nos resulta 254.36. Esto es con relación a X. Vamos a ver qué pasa con relación a Y. En Y tenemos la fuerza normal.
Pero ahora la fuerza normal la vamos a multiplicar por el seno del ángulo. Y el seno del ángulo que se forma desde acá hasta acá. Es evidente que ese ángulo es de 90 grados, por eso aquí lo vamos a multiplicar por el seno de 90 grados. Entonces, más, ahora nos hace falta el peso por el seno de 254.36, que se hace bajo el mismo análisis que realizamos ahorita. Por tanto, ahora llegamos al punto donde debemos establecer si es igual a cero o si es igual a masa por aceleración. Es preciso aclarar que en sentido general se coloca masa por aceleración, pero a veces se le coloca inmediatamente cero, simplemente porque si un objeto está en reposo, la aceleración es cero. Cuando se multiplica masa por cero me daría cero. Pero también si el objeto se encuentra en movimiento pero lleva una velocidad constante que no varíe su velocidad, la aceleración es cero también porque no está cambiando de velocidad. Entonces debemos analizar aquí si va a ser igual a cero o masa por aceleración. De hecho, aquí hay un dato que nos ayuda muchísimo y hacíamos referencia al inicio, y es que ambas cajas se mueven con una rapidez constante. Entonces eso indica de que la aceleración es nula porque no va cambiando de velocidad. Por tanto, aquí vamos a colocar cero. Ahora bien, con respecto a Y, la respuesta también es cero, pero el motivo es otro. Y es porque el movimiento solamente va a ir con respecto al eje X, con respecto al eje Y, como si no se estuviera moviendo. Por eso es que tomamos como referencia aquí de cero, porque el movimiento solo está en relación al eje X. Ahora vamos a simplificar estos datos que tenemos aquí. Por ejemplo, si multiplicamos la fuerza por el coseno de cero, como el coseno de cero es igual a 1, entonces nos resulta simplemente la fuerza. Si aquí ahora multiplicamos el coseno de 180, que es negativo 1, por la fuerza de fricción, nos va a dar la misma fuerza de fricción, pero negativa. Y ahora si nosotros buscamos el coseno de 254.36 grados, nos resulta negativo 0.27, pero hay que multiplicarlo precisamente por el peso. Y ahora esto que está aquí, vamos a borrarlo de acá y vamos a colocarlo para acá. Si ahora nosotros hacemos lo mismo con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener que el seno de 90 es igual a 1 y si lo multiplicamos por la fuerza normal, entonces vamos a tener que nos daría la fuerza normal solamente. Aquí si multiplicamos el seno de 254.36 grados por el peso, nos va a resultar negativo 0.96 de lo que vale el peso. Vamos a borrar esto de aquí y esto que está acá vamos a colocarlo para acá. Como lo que nos pide el ejercicio es qué fuerza deberá ejercer para lograr esto, entonces vamos a despejar la fuerza de aquí, que es donde me aparece la fuerza aplicada. Entonces vamos a tener que la fuerza aplicada va a ser igual, esto va a ser positivo para acá y esto va a ser positivo para acá. Lo que hicimos fue un simple despeje de fórmulas. Pero aquí sucede algo y es que ya nosotros tenemos cuál es la fórmula de cómo resolver este problema. Y nos dice que para esto debemos aquí colocar el dato de la fuerza de fricción más 0.27 de lo que vale el peso. Pero sucede algo muy especial y es que nosotros ni sabemos cuál es el peso ni sabemos cuál es la fuerza de fricción. Por eso entonces, como debemos buscar ambos valores, vamos a empezar por buscar el peso, donde el peso, por definición, va a ser igual a masa por la gravedad. La masa la tenemos aquí, que sería 77 kilogramos, y ahora lo vamos a multiplicar por la gravedad, que sería de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y al multiplicar estos dos valores, entonces nos resulta 754.6 newton. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que esto lo vamos a anotar por acá, todo esto lo vamos a borrar simplemente para que no obstaculice el desarrollo de los demás procesos. Entonces, de las dos variables que desconozco, ya buscamos una que sería de 754.6 newton. Entonces, ahora debemos calcular cuál es la fuerza de fricción. Para buscar la fuerza de fricción, por definición, sería multiplicar el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Sucede que ya tengo el coeficiente de fricción, que es de 0.5, pero entonces no conozco cuál es el valor de la fuerza normal. Para calcular el valor de la fuerza normal, debo ver dónde en toda esta expresión aparece la fuerza normal. Y precisamente esa expresión está aquí. Por tanto, vamos a despejar la fuerza normal de aquí
Despejando la fuerza normal, vamos a tener que esto va a ser igual a 0.96 del valor del peso. Es decir, esto lo despejamos, dejando entonces que la fuerza normal es igual a 0.96 del valor del peso. Como ya nosotros tenemos cuál es el valor del peso porque lo obtuvimos aquí, simplemente sería multiplicar 0.96 por el valor de este peso, que sería este. Al multiplicar estos dos valores vamos a tener que la fuerza normal sería de 724.416 newton. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita no pudimos calcular el valor de la fuerza de fricción precisamente porque desconocíamos la fuerza normal, pero ya tenemos el coeficiente que sería de 0.5 y el valor de la fuerza normal que es de 724.416 newton. Al multiplicar estos dos valores nos resulta 362.208 newton, precisamente porque desconocíamos la fuerza de fricción y el peso, pero ya esos valores ya lo conocemos. Entonces, en ese sentido, para calcular esa fuerza, vamos a colocar este texto para acá y vamos a tener que la fuerza de fricción es de 362.208 newton más 0.27 del valor del peso, que nuevamente vamos a utilizar sería este valor que tenemos acá. Entonces vamos a colocar este valor igualito acá y vamos a multiplicar estos dos valores de tal manera que eso resulta 203.742 newton y al sumar estos dos valores nos resulta 565.95 newton. De tal manera que ya esta es la solución del ejercicio. Fue nuevamente un placer compartir con ustedes estos videos y espero que les sean de gran utilidad.